Hola, en este video hablaremos y analizaremos los modos normales de oscilación en los tubos. En este caso hablaremos sobre el tubo abierto y el tubo cerrado y hallaremos una expresión para hallar su frecuencia enésima. Para cada tubo, entonces empezando en este caso con el tubo abierto, tendremos en cuenta sus condiciones de frontera. Como bien lo dice su nombre, este tubo, aquí podemos ver de longitud L, tiene sus dos extremos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? La onda sonora, la cual se mueve en este tubo, no tiene ninguna condición de frontera, por lo mismo que acabamos de hablar. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta onda sonora que se mueve aquí adentro dependerá de las fluctuaciones de presión que sucedan dentro de este tubo. Pero podemos intuir, debido a que sus extremos estén abiertos, que en esos mismos extremos tendremos antinodos, que la onda en esos extremos serían antinodos. Si bien estos antinodos no se darán exactamente en el extremo, podemos aproximarlo a que estén allí. Pero entonces, ¿cómo describimos el perfil de esta onda? Podemos partir de lo que ya conocemos, en este caso de una onda senoidal, y podemos dividirlo en términos de la longitud de onda. Entonces, tomando en cuenta esta onda senoidal, sabemos que esto es una longitud de onda. Pero ¿qué pasa? Si lo dividimos de esta manera, cada lambda cuartos podemos ir describiendo el movimiento. Empezaríamos en este caso lambda cuartos, después otros lambda cuartos, o sea 2 lambda cuartos, después otra vez lambda cuartos, o sea 3 lambda cuartos, y así hasta llegar a lambda, y seguimos 5, 6, 7. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos describir el perfil de la onda sonora, la cual oscila en este tubo. Entonces empecemos. Para n igual a 1, o sea su modo fundamental, empecemos que tengamos en cuenta este tubo. Como podemos ver, la onda se moverá desde un antinodo hasta otro antinodo. Entonces, vayámonos a esta figura de acá. ¿Dónde empieza el primer antinodo? Aquí. Y haría todo este recorrido hasta el otro antinodo que encuentre, el cual sería este de aquí abajo. Entonces, esto que vemos acá es esto mismo que tenemos acá. Y como eso se repite, entonces en la dirección contraria también estaría. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál es la longitud de esta onda? O dicho de mejor manera, la longitud del tubo, entonces, ¿cuál sería? Debería ser la de la longitud de onda. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué recorrido hace esta onda? De antinodo a antinodo. Hace lambda cuartos más lambda cuartos, es decir, lambda medios. Listo. Hasta ahora entonces tenemos esto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que la expresión de que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad de la onda. ¿Qué pasa? En este caso la velocidad de la onda es la velocidad de la onda sonora. Entonces, ¿qué pasa? Yo de aquí puedo despejar lambda. Y podemos concluir que lambda sería igual a la velocidad sonora sobre la frecuencia. ¿Y qué es lo que necesitamos hallar? Esa misma frecuencia. Entonces, una vez despejado lambda, podemos reemplazar esto aquí. ¿Y cómo nos quedaría? Que la longitud del tubo sería la velocidad sonora sobre 2 veces la frecuencia. Y de aquí podemos despejar esta frecuencia que es la que necesitamos. Y concluimos que la frecuencia para el primer modo normal o modo fundamental es igual a la velocidad de la onda sonora sobre 2 veces la longitud del tubo. Listo, pero analizando este primer modo normal, por ahora no podemos sacar una conclusión de cómo podemos hallar la frecuencia enésima en este tubo abierto. Por lo tanto, entonces hallemos el segundo modo normal. Entonces, ¿qué pasa? El segundo modo normal entonces haría el mismo recorrido, el cual vimos de acá, de antinodo a antinodo, pero iría al siguiente antinodo. Por lo tanto, haría este recorrido más este de acá hasta este antinodo de acá. ¿Qué es lo que vemos acá? El mismo recorrido anterior, pero hasta el siguiente antinodo. Y nuevamente, como se repite, entonces, en esta dirección. Y bueno, entonces, ¿cuál sería entonces la longitud del tubo según la onda? Sería esto que llevamos hasta acá, que ya hacemos 3 lambda medios, sumado lambda cuartos más lambda cuartos. ¿Eso qué sería? Simplemente sería lambda.
Entonces eso sería la longitud del tubo. Entonces, usando las mismas expresiones que ya sabemos, por ejemplo, que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad sonora, nuevamente podemos despejar la longitud de onda lambda. Nuevamente entonces tenemos que es igual a la velocidad sonora sobre la frecuencia. Reemplazamos esta expresión en esta y podemos sacar que la longitud del tubo es igual a la velocidad sonora sobre la frecuencia. Y aquí podemos despejarla y sacamos que para el segundo modo su frecuencia sería la velocidad de la onda sobre la longitud del tubo. Pero entonces por ahora tampoco podemos sacar de cierta manera la frecuencia enésima, ¿cierto? No podemos llegar a una conclusión fija. Pero entonces hagamos otro modo. Hagamos el tercer modo normal. Y nuevamente entonces se añade, tenemos el mismo recorrido, pero ahora hasta el siguiente antinodo. O sea que haría todo esto, pasaría por aquí nuevamente y bajaría hasta acá. Que es lo que tenemos acá. Esto de acá. De antinodo a antinodo. Y obviamente otra vez, como se repite, vuelve. Listo, nuevamente. Entonces, ¿cuál sería la longitud de la onda en este caso? Sería 3 lambda medios. Sería lambda cuartos, más 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 lambda cuartos. Todo eso sumado, pues nos da 3 lambda medios. Esa sería la longitud del tubo según la onda. Y nuevamente hacemos el mismo proceso. La longitud de onda por la frecuencia y la velocidad sonora. Aquí despejamos nuevamente lambda, reemplazamos en esta expresión de acá y nos dice que la longitud de tubo es igual a 3 veces la velocidad sonora sobre 2 veces la frecuencia. Despejamos la frecuencia y sacamos que la frecuencia en el tercer modo normal es igual a 3 por la velocidad sonora sobre 2 veces la longitud del tubo. Pero a partir de aquí podemos ya sacar una conclusión. ¿Qué pasa? Vamos a sacar que la frecuencia enésima es igual a ese número n multiplicado por esta frecuencia 1 de acá. Podemos ver que esta parte de acá, miren, velocidad sonora y longitud del tubo se repite acá y se repite acá, ¿cierto? Pero entonces analicemos una cosa. La frecuencia del modo normal es esta. La velocidad no son dos veces la longitud del tubo. Si yo aplico esto de acá y yo digo que voy a encontrar el segundo modo normal, que es lo que tenemos en este lado de acá, reemplazamos entonces 2 veces la frecuencia número 1. Sería esta. Como podemos ver, este 2 y este 2 se cancelan y tenemos esta expresión, que es que esto mismo que encontramos acá. Ahora hagámoslo con el número 3. Sería 3 veces la frecuencia número 1, que sería la velocidad sonora, sobre 2 veces la longitud del tubo. Y esto que tenemos acá sería exactamente lo que tenemos en este lado de acá que acabamos de hallar. Entonces, en conclusión, para un tubo abierto, para encontrar su frecuencia enésima, usamos esta expresión que tenemos en este lado de acá. Frecuencia enésima será igual a ese número n por la frecuencia de su primer modo normal. Ahora en esta segunda parte analizaremos entonces el tubo cerrado. ¿Qué pasa en el tubo cerrado? En este caso las condiciones de frontera son diferentes. Como podemos ver, en un extremo está cerrado y otro está abierto. Como vimos en el caso anterior, cuando tenemos este caso en el que un lado esté abierto, tenemos ahí un antinodo. Entonces en este caso en el que uno de los lados esté cerrado, significa que en ese momento ahí hay un nodo. De igual manera tenemos un tubo de longitud L. Y de igual manera usaremos la onda senoidal para describir el movimiento de la onda. De la misma manera, tomando pues una longitud de onda y dividiéndola entre lambda cuartos. Entonces listo, por ahora iniciemos entonces haciendo el mismo análisis. Empecemos con el primer armónico. Entonces, tenemos de igual manera el tubo. Y en este caso entonces la onda va desde un nodo hasta un antinodo. Entonces, ¿cómo empezamos? Desde este nodo que va acá hasta este antinodo que hay acá, lo cual sería esto que tenemos acá y pues de manera inversa también. Entonces listo, la longitud del tubo entonces sería esta longitud de onda que hay aquí, que es lambda cuartos, que es lo que tenemos acá. Y hacemos el mismo análisis. Entonces lambda por la longitud de onda por la frecuencia igual a la velocidad de la onda. En este caso ya hacemos la velocidad sonora. Y de aquí despejamos la longitud de onda.
la reemplazamos en esto, en la expresión de longitud de onda, y nos sale que la longitud del tubo es igual a la velocidad de la onda sonora sobre 4 veces la frecuencia. Aquí despejamos la frecuencia y nos da esta expresión que tenemos acá. En el primer modo fundamental, el modo fundamental del primer nodo, tenemos que es la velocidad de la onda sonora sobre 4 de la longitud del tubo. Listo, entonces ahora vámonos al segundo armónico. Digo el segundo armónico entre comillas porque más adelante analizaremos algo. Entonces, nuevamente tenemos que ir de nodo a antinodo. Entonces tenemos el mismo recorrido, pero tenemos que iniciar nuevamente en un nodo. Entonces tenemos que abarcar esta parte de acá y empezar en este nodo de aquí. Y a partir de este nodo tenemos que ir a un nodo antinodo. Por lo tanto, vamos hasta acá. Hasta 3 lambda cuartos, que es esto que tenemos acá. Y de manera inversa también. Listo, entonces ya sabemos que esa longitud del tubo es esta. Y hacemos el mismo análisis. Despejamos lambda, que sería la velocidad nuevamente de la onda sonora sobre la frecuencia. Reemplazamos y nos da que la longitud del tubo es 3 veces la velocidad de la onda sonora sobre 4 veces la frecuencia. De ahí despejamos la frecuencia, la cual sería entonces 3 veces la velocidad del sonido sobre 4 veces la longitud del tubo. Miren que aquí vamos empezando a ver un patrón. Miren que esta expresión se repitió acá. Y de aquí empezó de ser un 1 y aquí pasó a ser un 3. Listo, entonces para ello, para llegar a una conclusión, entonces hagamos el tercer armónico. Nuevamente entonces estamos acá, en un antinodo, tenemos que ir a un nodo, porque tiene que empezar en un nodo, y después ir a un antinodo. Entonces ese sería todo esto, el tercer armónico. Sería esto de acá. Y inversamente otra vez. Listo, entonces hasta acá es 5 lambda cuartos, es lo que tenemos acá. Hacemos el mismo proceso, despejamos lambda y reemplazamos la longitud del tubo. Entonces la longitud del tubo es 5 veces la velocidad de la onda sonora sobre 4 veces la frecuencia. Entonces despejamos la frecuencia y es 5 veces la velocidad de la onda sonora sobre 4 veces la longitud del tubo. Analicemos una cosa acá, muy curiosa. Miremos que esta expresión de acá se repite. Pero miremos que el número que lo acompaña siempre es un número impar. Aquí es un 1, aquí es un 3, aquí es un 5. Entonces, si encontramos el cuarto armónico, sería entonces 7. 7 por la velocidad de la onda sonora sobre 4 veces la longitud del tubo. Entonces ya encontramos un patrón que es la frecuencia número 1 acompañada de un n impar. Entonces, a partir de ello, entonces podemos llegar a esta conclusión. Para hallar la frecuencia enésima en un tubo cerrado, entonces sería el número n, que si se tiene que significar que ese n es un número impar. Ya descubrimos que no importa los armónicos que encontremos, siempre el número n que lo acompaña va a ser impar. Entonces es ese número n multiplicado por el modo fundamental, que es lo que tenemos acá. Y llegamos a esa conclusión. No hay armónicos pares en el tubo cerrado. Por ello digo que en este caso segundo armónico no sería el segundo, ya que no existiría un segundo. Sería el tercer armónico. De igual manera, entonces este tercero no sería el tercero, sino que pasaría a ser el quinto armónico. Así entonces encontramos la frecuencia enésima en un tubo cerrado. Muchas gracias.